Vamos a empezar con el contenido de área y perímetro, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que es el perímetro y el área de una figura? O sea, ¿para qué me sirve el perímetro? Empecemos por el perímetro. Por ejemplo, a ver. Bueno, el perímetro me sirve para medir el contorno de cualquier figura o cualquier cosa, ¿sí? Que tenga contorno. Por ejemplo, a ver, si yo tengo una figura, un cuadrado, ¿sí? El cuadrado, ustedes saben que el cuadrado, todos los lados valen lo mismo, ¿verdad? Entonces, supongamos que ese cuadrado vale 5 centímetros de lado, ¿sí? Entonces, significa que todos los lados de ese cuadrado va a valer 5 centímetros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un cuadrado. El cuadrado tiene esa característica, que todos los lados valen lo mismo. Entonces, si yo quiero calcular el perímetro de un cuadrado, lo que tengo que hacer es simplemente hacer la suma de todos los lados, ¿sí? Entonces voy a hacer 5 más 5 más 5 más 5, ¿no? Tengo que sumar el 5 4 veces. ¿Por qué? Porque el cuadrado es una figura de 4 lados, ¿sí? Entonces esto me va a dar, el perímetro vale 20 centímetros. ¿Está bien? Como el cuadrado tiene 4 lados, ¿sí? El perímetro se puede calcular también a través de la fórmula 4 por x o 4 por L. Vamos a llamarle L al lado del cuadrado, ¿sí? O sea que esta fórmula me va a servir a mí para calcular el perímetro de cualquier cuadrado, ¿sí? En donde L va a ser la medida del lado. ¿Se entiende eso? Supongamos que ahora yo tengo un cuadrado en donde los lados no valen 5, valen 10. Entonces, el lado del cuadrado vale 10 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo voy a hacer para calcular el perímetro? Lo que voy a hacer es sumar ese 10 4 veces, ¿no? Pero si yo tengo esta fórmula es más fácil, porque lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar el valor del lado por 4, ¿no? Entonces, en este caso sería que el perímetro va a ser igual a 4 por 10 centímetros, ¿sí? Entonces, cuando haga esa cuenta, esto me va a dar 40 centímetros. Bien, eso es a modo de ejemplo. Entonces, fíjense que el perímetro a mí siempre me sirve para calcular el contorno de una figura, ¿sí? Esa figura en la vida real podría ser, imagínense, por ejemplo, si yo tengo un lote, vamos ahora con el caso del rectángulo, ¿sí? Vamos con el caso del rectángulo. Supongamos que yo tengo un lote rectangular baldío, ¿no? Al cual yo quiero alambrar. ¿Está bien? Entonces, yo lo que necesito es saber cuántos metros de alambre tengo que comprar en la ferretería para alambrar este lote, ¿no? Pero yo lo único que sé de este lote es que este lote tiene 10 metros de fondo, ¿sí? Y tiene 25 metros de largo. ¿Está bien? Esto, imagínense que nosotros lo estamos mirando de arriba, ¿no? Entonces, bueno, yo necesito saber cuántos metros de alambre necesito comprar en la ferretería para alambrar todo este terreno, ¿sí? Entonces, como el terreno es rectangular, lo único que tendría que hacer es, bueno, si el largo del terreno es 25 metros, es un terreno rectangular, significa que este largo también va a valer 25 metros, ¿verdad? Y si el fondo vale 10, el frente también va a valer 10. Entonces, para calcular ese perímetro, que va a ser la cantidad de metros de alambre que yo voy a necesitar para alambrar ese terreno, voy a tener que hacer 25 más 10 más 25 más 10, ¿es verdad? Porque fíjense,
Sumo estos 25, más estos 10, más estos 25, más estos 10. ¿Está bien? Entonces, cuando haga eso, lo que voy a lograr es encontrar cuántos metros de alambre tengo que comprar para alambrar el terreno. Entonces, vamos a hacer la suma. A ver. 25 y 25 me da 50, más 10, 60, más 10, 70. Entonces, yo ahora, como sé cuánto necesito para cubrir todo el contorno, ya puedo ir a la ferretería y decirle al ferretero, bueno, deme 70 metros de alambre, ¿sí? Que necesito alambrar el terreno. ¿Se entiende eso? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora si yo necesito, ahora que lo alambré, lo quiero cubrir con panes de césped? ¿Vieron que los panes de césped suelen venir como unos cuadraditos así de metro, ¿sí? De metro cuadrado, para cubrir acá, como los que tienen las canchas de fútbol, ¿sí? Entonces, yo necesito saber cuántos metros cuadrados tiene este terreno para ir después y comprar ese césped para poner en todo el piso. Entonces, cuando hablo de eso, estoy hablando del área, ¿sí? O sea, el área es la medida de todo lo interior, ¿sí? Es una medida de la parte de adentro, de lo que sería el contorno para adentro, que me va a permitir a mí calcular cuánto voy a tener que ir a comprar de césped para cubrir todo eso, ¿sí? Entonces, ¿ven la diferencia? El perímetro es medir el contorno, ¿sí? En cambio, el área voy a medirlo de adentro. Y lo de adentro se va a medir en metros cuadrados. ¿Y de qué va a depender el área? El área va a depender en realidad de la figura que yo tenga representada, ¿no? Si estoy hablando de un terreno en forma rectangular, estoy hablando de un rectángulo. Entonces, fíjense después que yo le subí, junto a la actividad, un sustento teórico en donde están todas las fórmulas de las figuras más conocidas, ¿sí? Por ejemplo, las fórmulas para calcular el área, ¿no? Por ejemplo, la fórmula para calcular el área para un rectángulo es igual a la base por la altura, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense, si yo lo tomo esto como que la base es el frente del terreno y que vale 10, y la altura como 25, podría tomarlo al revés, ¿no? Porque esto depende de cómo uno lo mire. Pero si yo lo tomo así, el área la voy a calcular haciendo la siguiente cuenta. 10 metros por 25 metros. ¿Sí? Entonces, esta es una cuenta de multiplicar. Bueno, 10 por 25, esto me da que el área es igual a 250 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Por qué metros cuadrados? Porque es la unidad en la cual se mide la superficie, ¿sí? La superficie de algo a cubrir, o el área, que es lo mismo, ¿sí? Se mide en metros cuadrados. Fíjense que cuando yo haga la cuenta de multiplicar, lo que hice fue multiplicar los números, 10 por 25 y me dio 250, pero además estoy multiplicando las unidades, ¿sí? Metro por metro me da metro al cuadrado. ¿Se entiende eso, la diferencia? ¿Qué opinan? ¿Alguna duda? Hola. No. ¿No? No. Bueno, No. perfecto, perfecto. No. Me alegro entonces, me alegro. Entonces, dijimos que el área, o decir la superficie, lo mismo, ¿no? Nos sirve para calcular una superficie que yo tengo que cubrir con algo. Otro ejemplo, supongamos que yo tengo que pintar un tapial, ¿sí? Bueno, ahí más o menos dibujé un tapial, que ese tapial tiene
unos 30 metros de largo, ¿sí? Y de alto tiene 1,5 metros. ¿Está bien? Entonces, ahora yo tengo que ir ¿a dónde? A la pinturería y le voy a decir a la persona que me está atendiendo, le voy a decir, necesito pintar un tapial. Me va a decir, ¿qué medidas tiene? Bueno, yo le voy a decir, mide 30 metros de largo y de alto tiene 1,5 metros. ¿Sí? Entonces, la persona que me está atendiendo me va a calcular los metros cuadrados. Pero eso lo puedo hacer yo también, ¿no? ¿Los metros cuadrados de qué? De pintura que necesito comprar para cubrir esa pared, ese paredón, ¿está bien? Entonces yo podría decir, bueno, voy a calcular yo los metros cuadrados y entonces voy a la pinturería y le digo, necesito tal pintura para cubrir tantos metros cuadrados de pintura. ¿Se entiende? Entonces, bueno, por ejemplo, acá sería 30 por 1,5. Bueno, acá tenemos una multiplicación con números decimales, ¿no? Esto me daría, ya les digo, estoy haciendo la cuenta, 4.500 sería 450, ¿no? Esto me estaría dando 30 por 9, 45, perdón, 45. 45 metros cuadrados de pintura que tengo que comprar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ven que esto tiene aplicaciones en la vida cotidiana, ¿no? O sea, me sirve para saber el material que yo necesito comprar para cubrir cierta cosa, ¿no? Después tiene otras utilidades también. Pero bueno, como importante es esto, ¿no? Saber que uno a veces se pregunta en la matemática, ¿para qué me sirve esto? Bueno, acá tienen una utilidad de para qué me sirve el área y perímetro. Recordemos que el perímetro nos sirve para calcular el contorno, ¿sí? Y el área es para calcular la superficie. Entonces, algunas fórmulas que yo les subí ahí, que les van a servir para hacer la actividad, son, por ejemplo, de área, por ejemplo, el área del cuadrado ya la vimos, que era, no, el área del cuadrado no, el perímetro dijimos que era 4 por L, el área para calcular, para cubrir la superficie de este cuadrado es igual a L al cuadrado, donde L es el lado, ¿sí? Estas son fórmulas, ¿sí? Estas son fórmulas que ya están estipuladas, ¿sí? Por eso yo se las subí en una hoja donde dice fórmulas, ¿está bien? Bueno, el área del rectángulo, esa sí la vimos, que era base por altura, ¿sí? El área del rectángulo es base por altura, entonces eso me va a servir para saber, por ejemplo, como les decía recién, cuántos metros cuadrados de pintura tengo que comprar para cubrir una pared, o puede ser de un papel para empapelar esa pared. ¿Está bien? El rombo, vieron que esta figura, o romboide también, esto es un romboide, lo que estoy buscando acá, ¿sí? La diferencia entre el rombo y el romboide es que el rombo tiene los 4 lados iguales. ¿Sí? Este es el rombo y este sería el romboide. Fíjense que el romboide tiene, de los 4 lados son iguales 2 a 2. ¿Lo ven? Esto es más parecido al cometa, a los barriletes, ¿sí? A ver, hay un compañero, Tiago Álvarez, ahí está. Gracias, Enzo. Ya lo admití. Sí, a veces se me complica porque estoy explicando y no veo a ver quién está en la sala de espera. Y me olvido a veces. Los que se van uniendo después, cuando vuelvo a mirar la computadora, recién ahí veo que tengo gente en la sala de espera.
Bueno, entonces, volviendo a esto, el romboide, entonces, tiene la forma de un barrilete tipo cometa, ¿vieron? En cambio, el rombo, los cuatro lados del rombo valen lo mismo, ¿sí? Pero acá la importancia es cómo hago para calcular, por ejemplo, el área de un rombo o de un romboide. Digo esto de uno o del otro porque la fórmula es la misma, ¿sí? Tanto para calcular el área de un rombo como la del romboide es la misma fórmula. Entonces, esta fórmula tiene que ver con las diagonales del rombo o del romboide, ¿sí? Yo voy a llamar, vieron que entre un vértice y otro se cruzan dos diagonales. Vamos a remarcarla con otro color. Esta es una diagonal que la puedo llamar diagonal mayor o diagonal menor, o, si quiero, diagonal 1 y diagonal 2. ¿Sí? Por ejemplo, esta sería la diagonal 1, la que está en forma horizontal. Y esta sería la diagonal 2, la que está vertical. ¿Sí? En el rombo lo mismo, las puedo llamar como diagonal 1 y diagonal 2. ¿Sí? Entonces, para calcular el área de un rombo, la fórmula dice que tengo que multiplicar las diagonales y al resultado lo voy a dividir por 2. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo un barrilete, tipo un romboide, y quiero saber cuál es el área, ¿sí? ¿Para qué quiero saber esto? Bueno, por ejemplo, quiero comprar un papel crepé para armarlo, ¿sí? Y yo lo que tengo son las cañas que se cruzan en forma de cruz, pero tengo que ir a la librería y le voy a pedir un papel crepé, a ver si me alcanza con uno o con dos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a necesitar saber? ¿Cuánto miden esas cañas en realidad? Porque en forma de cruz me van a formar lo que serían, digamos, después que le voy a llamar como las diagonales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, supongamos que la diagonal 1 vale, que es la más larga, de 1 metro, y la diagonal 2 es de 0,5 metros. ¿Está bien? Entonces, para calcular el área de ese barrilete en forma de romboide, la cuenta que voy a tener que hacer, vamos a hacerla acá arriba, la cuenta que voy a tener que hacer es diagonal 1 por diagonal 2 dividido 2. ¿Sí? Entonces, la diagonal 1 dijimos que valía 1 metro. Entonces vamos a poner 1 metro por la diagonal 2, que vale 0,5, dividido 2. ¿Sí? Fíjense que estoy de nuevo en la situación de metro por metro que me va a dar el metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo calcular en metro cuadrado o si quiero, después lo vamos a ver cómo hacemos para pasarlo a centímetros. Pero si yo hago esta cuenta, ¿cuánto me da? 1 por 0,5 me va a dar 0,5, ¿no? ¿Es verdad? Cuando haga 1 por 0,5 me da 0,5, porque todo número multiplicado por 1 me da ese mismo número. ¿Está bien? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? 0,5 dividido 2. ¿Sí? ¿Y cuánto sería 0,5 dividido 2? Sería 0,25 metros. ¿Sí? Bueno. Y ahí calculé el área de ese rombo, o de romboide, del romboide, ¿sí? ¿Qué pasa si yo ahora la quiero calcular en centímetros? Bueno, 1 metro equivale a 100 centímetros, ¿sí? 1 metro equivale a 100 centímetros. Entonces, en este caso, si la diagonal 2 valía 0,5 metros, que sería la mitad de 1 metro, estoy hablando de 50 centímetros, ¿verdad? Entonces yo podría hacer la misma cuenta, pero ahora con centímetros. O sea, lo que voy a hacer es, el área va a ser igual a 100 centímetros por 50 centímetros dividido 2.
Bueno, cuando haga esta cuenta, esto me va a dar que el área es igual a 2.500, ¿sí? 2.500 centímetros cuadrados. 2.500 centímetros cuadrados. ¿Se entiende, chicos? La diferencia entre área y perímetro y cómo calcular. Sí. Buenísimo. Sí, Bárbaro. Bueno, bárbaro. sí. Perfecto, chicos. Bueno, entonces, tienen otras fórmulas también, ¿no? ¿Qué pasa con el círculo? A ver, ¿yo puedo calcular el perímetro de un círculo? Habíamos dicho que el perímetro era la suma de todos los lados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un círculo? El círculo tiene, ¿cómo es? Tiene una medida acá que se llama radio, ¿sí? Lo vamos a representar con la letra R. El círculo no tiene lados, ¿está bien? Entonces, al no tener lados, no puedo calcular el perímetro. Pero sí lo que puedo calcular es la longitud de la circunferencia. ¿Qué significa eso, la longitud de la circunferencia? Si yo tengo un alambre extendido así, imagínense, a ver, esta hoja a modo de alambre, ¿no? Esta parte así. ¿Sí? Con esta hoja, si yo la giro y la uno los extremos, no estoy haciendo otra cosa que formar un círculo, ¿lo ven? Entonces, cuando yo la desuno, por así decirlo, ¿sí? Esta longitud que me queda acá es lo que estoy hablando de la longitud de la circunferencia. Sería el largo que yo necesito utilizar para armar un círculo, ¿sí? Entonces, esa longitud de la circunferencia la voy a calcular a través de la fórmula 2 por pi por r, en donde pi es un número irracional que van a ver en tercero, pero ahora nos va a servir para resolver este tipo de problemas, vale 3,14. ¿Sí? Pi es una letra del alfabeto griego, ¿sí? En matemática se usa para representar un número irracional muy conocido, que ustedes van a empezar a ver en tercero, que vale 3,14. ¿Sí? Entonces, supongamos que ya dijimos que perímetro no podemos calcular porque la circunferencia no tiene lados, pero sí podemos calcular la longitud de la circunferencia. Supongamos que el radio de esta circunferencia vale 10. 10 centímetros, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo hago para calcular esa letra L, que es la longitud de la circunferencia? Lo que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula, ¿sí? Esto me quedaría 2 por pi, y dijimos que pi valía 3,14, por r, y r vale 10 centímetros, ¿sí? Bueno, hago esa cuenta, y esto me daría algo de, a ver, yo tendría que hacer 2 por 10, 20, 20 por 3, 60, algo de 60,47, una cosa así. Aproximado, porque lo estoy haciendo a ojo, como quien dice. Y así puedo calcular lo que sería la longitud de esa circunferencia. ¿Y cómo hago para calcular ahora el área de la circunferencia? Bueno, el área se calcula a través de la fórmula pi por radio al cuadrado, ¿sí? En donde pi, recuerden que vale 3,14. Entonces, si el radio vale 10, el área va a ser igual a 3,14 por 10 al cuadrado, ¿no? Era 10 centímetros. Si pongo la unidad, sería 10 centímetros al cuadrado. Bueno, entonces acá, ¿qué pasa? Tengo una multiplicación,
Pero primero tengo una potencia, ¿no? Porque acá me quedó 10 al cuadrado. Entonces, primero voy a resolver esa potencia para luego hacer la multiplicación. Entonces, cuando resuelva esto, me va a quedar que el área va a ser igual a 3,14 por 100 centímetros al cuadrado, ¿sí? Porque lo que hice fue hacer 10 al cuadrado, que es lo mismo que hacer 10 por 10, ¿sí? Eso me da 100. Entonces, ahora 100 por 3,14, esto me va a dar que el área va a ser igual a 314 centímetros al cuadrado. Y así se calcula el área de una circunferencia. Bueno, hay otras figuras también, ¿no? Como ser un trapecio, ¿sí? Veamos la del trapecio. A ver. Entonces, después hacemos un par de ejercicios. La fórmula para calcular el área de un trapecio, ¿sí? El trapecio tiene esta forma, ¿no? Tiene una base que la llamamos base mayor y esta base menor. Por eso las representé con B mayúscula y B minúscula, ¿sí? La B minúscula quiere decir base menor y la B mayúscula base mayor. Pero además tiene una altura. Y la altura es en forma perpendicular a la base siempre, ¿no? Y la vamos a llamar H. Entonces, para calcular el área de un trapecio, la fórmula dice que tenemos que hacer la base mayor más la base menor por la altura dividido 2. ¿Está bien? Repito, base mayor más la base menor por la altura dividido 2. Esto no se asusten porque son todas fórmulas que yo se las mandé, ¿sí? Para hacer la actividad las van a tener en la parte teórica de la actividad. ¿Está bien? Así que no tendrían que tener inconveniente porque ya están escritas ahí las fórmulas. Ustedes lo único que tienen que hacer es reconocer cuál es la figura y reemplazar los valores para hacer los cálculos, ¿está bien? Entonces, supongamos que este trapecio tiene una base menor de 3 centímetros, una base mayor de 9 centímetros y una altura de 5 centímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para calcular el área, reemplazar los valores, nada más. ¿Está bien? Entonces el área sería igual. La base mayor dijimos que valía 9 centímetros, más la base menor que dijimos que valía 3 centímetros, por la altura que vale 5 centímetros, dividido 2. Entonces acá lo primero que tengo que calcular es este paréntesis, ¿no? Esta suma que está dentro de los paréntesis. Entonces, esto me va a quedar que el área va a ser igual, 9 más 3 me da 12, son 12 centímetros, por 5 centímetros dividido 2. Una vez que calculé el paréntesis, ahora sí puedo hacer la cuenta de multiplicar por la altura, que valía 5. Y luego el resultado dividirlo por 2. Entonces, fíjense, si yo hago 12 por 5 me da 60. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado, dividido 2. Finalmente, hago el cociente, la cuenta de dividir entre 62. El resultado es 30. Entonces, el área de este trapecio me da 30 centímetros cuadrados. Es importante recordar que siempre que esté calculando un área, estoy hablando de una superficie. Entonces la unidad de medida va a ser el centímetro cuadrado, el metro cuadrado. Siempre la unidad va a estar elevada al cuadrado. ¿Está bien? A diferencia del perímetro, o lo que dijimos la longitud de la circunferencia, en donde la unidad va a ser el metro, el centímetro. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Porque yo, para calcular un perímetro, estoy calculando el contorno de algo, ¿sí? Por ejemplo,
yo podría calcular el perímetro de este pizarrón, fijándome cuánto miden todos los lados y sumarlos. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna preguntilla que me quieran hacer? No. Bueno, No, profe. bárbaro. No. Entonces, No, profe. buenísimo. En la actividad tienen diferentes figuras, punto 1, son diferentes figuras en donde tienen que calcular para cada una de ellas el área y el perímetro. Cada figura tiene sus medidas, ¿sí? Por ejemplo, tienen, creo que había un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, ¿sí? Y cada figura tiene una medida. Por ejemplo, creo que había un triángulo, rectángulo isósceles, ahora no me acuerdo las medidas, pero ustedes van a ver que en el dibujo dice, por ejemplo, no sé, 15 y este dice 20. Entonces, como se supone que es isósceles este triángulo rectángulo, ¿sí? Este lado, ¿cuánto va a valer? Va a valer lo mismo que este, ¿sí? Porque son los dos lados del triángulo isósceles, que recuerden que tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces ahí les pide con esas medidas calcular el área y el perímetro. Entonces, por ejemplo, la fórmula del triángulo de área es base por altura dividido 2, que está ahí en la fotocopia, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Base por altura, sería 15 por 15, dividido 2. Reemplazar y hacer la cuenta y ya está. Esto creo que me da 225 sobre 2. Bueno, esto me daría algo de 112,5. ¿Sí? Si tienen unidades, lo hacen con unidades. Si no, lo dejan así, el número sin unidad. ¿Está bien? Y el punto 2, en el punto 2, les dice, por ejemplo, a ver, calcular el perímetro de un cuadrado de 16 centímetros cuadrados de área. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes tienen un cuadrado. El área vale 16 centímetros cuadrados. Y el lado lo voy a llamar X. ¿Está bien? Entonces, ustedes saben que la fórmula de área para calcular el cuadrado es lado o X al cuadrado. Es lo mismo la letra que ponga, ¿no? Voy a poner X cuadrado porque acá puse la X. Ahora acá es al revés. Tengo cuánto me da el dato del área, pero no sé cuánto vale el lado. Y como yo tengo que calcular el perímetro, voy a utilizar este dato de área para calcular el lado del cuadrado y luego calcular el perímetro. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, para calcular el valor de X, que sería el lado, me quedaría la raíz cuadrada de 16 igual a X, porque este cuadrado pasa como raíz. Bueno, esto me da que X es igual a 4. Como estoy hablando de centímetros, le pongo la unidad, ¿sí? Una vez que encontré el valor del lado, puedo calcular el perímetro. Recuerden que se calculaba el perímetro de un cuadrado haciendo 4 por el valor del lado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? El perímetro va a ser igual a 4 por los 4 centímetros, que era lo que valía el lado, me va a dar como resultado 16 centímetros. ¿Sí? Y este es un ejemplo del punto número 2, donde ustedes tienen que resolver algunos problemas. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Buenísimo, chicos. Sí. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, eso es todo. ¿Sí? Es una actividad, no es muy difícil. Si prestaron atención y se entendió el tema, no tendrían que tener inconvenientes. De todas maneras, bueno, estoy grabando la clase, la subiré a la brevedad para el que necesite volver a verla. Y cualquier duda que tengan me la hacen a través del Classroom o por WhatsApp, no hay ningún problema. ¿Está bien? Bueno, profe. Bárbaro. Profe.
Si no les quedó dudas, les mando un abrazo a todos, Bueno. saludos a sus familias